Abrió la aplicación de seguridad, esperando pillarla cometiendo un desliz. Los 12 cuidadores que la habían precedido habían fracasado, le habían robado, traicionado, vendido sus secretos a la competencia y dejado a sus hijos en peor situación que cuando llegaron. En su mundo, la confianza era un lujo que costaba la vida a los hombres. Así que cuando Marcus Kane vio esas 3 sillas de ruedas vacías en medio de la sala de estar, sintió un nudo en el estómago. Su mente se apresuró a imaginar el peor de los casos: un secuestro interno, otra traición. Entonces los vio, a sus 3 hijos paralíticos, de pie, dando pasos, caminando hacia los brazos extendidos de ella. El teléfono de Marcus se le resbaló de la mano. Golpeó contra la mesa de conferencias, pero él no lo oyó. No oyó a Danny llamarlo. No vio las caras de desconcierto de sus secuaces mirándolo. Lo único que vio fue esa pantalla con 3 pequeños cuerpos haciendo lo que todos los médicos habían dicho que era imposible. Lucas dio un paso adelante. Ethan lo siguió con 2 pasos temblorosos. Noah, el más pequeño y débil, levantó el pie y caminó. Marcus Kane, el rey, el hombre que hacía que todo Chicago temiera su nombre, se deslizó por las patas de su silla, incapaz de sostenerlo, y el hombre que había aceptado lo imposible como definitivo, lo vio hacerse añicos en la pantalla de un teléfono en su propia sala de reuniones. Hace 2 años, Marcus Kane perdió todo lo que le importaba. Su esposa Victoria murió durante el parto. 50 minutos después de dar a luz a trillizos, falleció. Sin aviso, sin despedida, solo una fría habitación de hospital y 3 bebés prematuros luchando por sus vidas. Los médicos dijeron que fue una hemorragia. Dijeron que no había nada que pudieran hacer. Marcus había matado a hombres por menos. Pero la muerte no negocia, ni siquiera con reyes. Le cogió la mano hasta que se enfrió. Sus últimas palabras resonaban en su cabeza. Prométeme que se lo dirás. Ama, no temas. Luego salió a conocer a sus hijos, Lucas, Ethan y Noah. 3 cuerpecitos envueltos en cables y tubos. 3 futuros inciertos. Los médicos no tardaron en dar el segundo golpe. Parálisis cerebral. Los 3 niños tenían un caso grave, de los que se instalan en los músculos y los huesos y nunca desaparecen. Señor Kane, tenemos que prepararle. Según las imágenes cerebrales y las pruebas de respuesta muscular, es muy improbable que pueda volver a caminar. Posiblemente nunca. Marcus escuchó las palabras, pero no las asimiló. No en ese momento. Todavía estaba enterrando a su esposa en su mente, todavía escuchaba su voz, todavía sentía su mano flácida en la suya. Había construido un imperio desde la nada. Había sobrevivido a balas, traiciones y guerras que dejaron a otros hombres en la tumba. Pero allí, de pie en ese hospital, mirando a sus 3 hijos, que nunca caminarían, Marcus Kane sintió algo que no había sentido desde que tenía 15 años, cuando vio morir a su padre. Impotente. Y en su mundo, los hombres impotentes no sobrevivían. Pero antes de continuar, si alguna vez has sentido que la esperanza era demasiado peligrosa como para aferrarse a ella, esta historia es para ti. Dale al botón de suscribirse y dale a me gusta a este video, porque a veces los milagros no piden permiso. Simplemente aparecen. Ahora, continuemos. La limusina negra se detuvo frente a las puertas de hierro forjado de la mansión. Marcus Kane salió con su traje negro, todavía con el ligero perfume de las flores del funeral. Se quedó allí de pie durante un buen rato, mirando la casa de 35 habitaciones que Victoria había elegido. A ella le encantaban las viejas paredes de piedra, los techos altos y las amplias ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Decía, esta casa tiene alma. Ahora, el único alma que Marcus podía sentir era el vacío. Recordó la primera vez que conoció a Victoria, hace 7 años, en una fiesta a la que ninguno de los dos quería asistir. Ella era la hija de Romano, el jefe de la mafia del norte, enemigo acérrimo de la familia Kane. Victoria estaba sola en un balcón, con la luz de la luna derramándose sobre su cabello oscuro como plata colocada a mano. Marcus caminó hacia ella, no por estrategia o cálculo, sino porque no podía evitar hacerlo. Hablaron hasta altas horas de la noche, sobre libros,
sobre música, sobre los sueños que ambos tuvieron que enterrar por haber nacido en las familias equivocadas. Cuando Marcus le preguntó si tenía miedo de amar a un enemigo, Victoria lo miró directamente a los ojos y dijo, no amo al rey, amo a Marcus. Era la primera vez en su vida que alguien lo veía de verdad. No al imperio ni al poder, solo a él. Y ahora esa persona se había ido. Marcus entró en la casa y recorrió el largo pasillo hueco. Sus pasos se detuvieron frente a una puerta pintada de un pálido amarillo mantequilla. La guardería. Victoria había pasado 3 meses diseñando esa habitación. Ella misma había elegido cada patrón de papel pintado y había pintado el mural de la luna y las estrellas con sus propias manos. Había 3 cunas dispuestas en semicírculo para que los niños pudieran verse entre sí cuando se despertaran. Ella decía que eso era importante para que supieran que nunca estaban solos. Marcus empujó la puerta y entró. La habitación ya no era lo que había sido. Las cunas habían sido sustituidas por camas médicas equipadas con barandillas de seguridad. El mural de la luna estaba oculto detrás de monitores cardíacos y equipos médicos enredados con cables. En una esquina se apilaban sillas de ruedas, andadores y herramientas terapéuticas. Una habitación construida para los sueños se había convertido en un almacén para una realidad brutal. Marcus había contratado a los mejores especialistas. Trajo médicos de Suiza, Alemania y Japón. Compró equipos por valor de millones de dólares y probó todos los tratamientos avanzados a su alcance. El dinero no era el problema. El poder no era el problema. Pero nada cambió. Lucas, Ethan y Noah seguían allí tumbados, con sus pequeños cuerpos casi inmóviles y la mirada fija en algún lugar lejano, como si estuvieran en otro mundo al que él no podía acceder. Margaret, el ama de llaves, que había trabajado para la familia Kane durante 20 años, estaba de pie en la puerta de la sala de estar cuando Marcus pasó. Era la única persona en esa casa que se atrevía a mirarlo a los ojos sin temblar. ¿Ha comido algo, señor? Marcus no respondió. Los niños lo necesitan, señor Kane. Lady Victoria no querría que desapareciera así de sus vidas. Marcus se detuvo. Su espalda se puso rígida. Lady Victoria ya no está aquí para querer nada, Margaret. Su voz era fría como el acero. Pero Margaret no retrocedió. Había visto crecer a Marcus desde que era un chico de 15 años, que perdió a su padre hasta convertirse en el jefe más temido de Chicago. Sabía que detrás de esa coraza de hielo había un corazón desangrado, precisamente porque ella no está aquí. Los niños te necesitan aún más. Marcus no se dio la vuelta. Siguió caminando hacia su estudio y cerró la puerta. No podía hacer que Margaret lo entendiera. Cada vez que miraba a los ojos de los niños, veía a Victoria. Cada vez que les tocaba las manos, sentía la impotencia que lo aplastaba por dentro. No había podido salvar a su esposa. No estaba pudiendo salvar a sus hijos. Y Marcus Kane no sabía cómo vivir con el fracaso. Esa noche, cuando toda la mansión había caído en silencio, Marcus se quedó fuera de la puerta de la sala de terapia. No encendió las luces. Se quedó allí de pie, en la oscuridad, escuchando. El pulso constante del monitor cardíaco, la suave respiración de 3 pequeñas vidas. Su mano descansaba sobre el pomo de la puerta, fría como el hielo. Quería entrar, sentarse a su lado, cogerles de la mano, decirles que su padre estaba allí. Pero no se atrevía porque si entraba allí, si se permitía quererlos sin restricciones, y luego los perdía como había perdido a Victoria, no los sobreviviría. Marcus retiró la mano, se dio la vuelta y se alejó. Si no podía salvarlos, al menos podía protegerlos del mundo exterior, de las falsas esperanzas, de sí mismo. Pero los muros construidos para proteger a veces se convierten en una prisión. 18 meses después de la muerte de Victoria, Marcus Kane había visto pasar a 12 cuidadores, 12 caras, 12 promesas, 12 traiciones. La primera fue una joven enfermera presentada como especialista en niños con parálisis cerebral. Duró 2 semanas y luego renunció dejando una pequeña nota sobre la mesa. No puedo verlos así todos los días. Es demasiado desgarrador. Marcus no estaba enojado, solo sentía desprecio. Desgarrador, como si su dolor pudiera medirse comparado con ver a sus propios hijos inmóviles cada noche.
La tercera parecía perfecta. Linda, 45 años, 20 años de experiencia, muy bien valorada en su campo. Cuidaba de los niños, archivaba con atención, elaboraba informes minuciosos. Nunca se quejaba, hasta que Danny descubrió que había vendido fotos del equipo médico de los niños a un tabloide por $600. El titular que planeaban publicar era «Familia de un jefe mafioso y 3 hijos discapacitados». Marcus no dijo ni una palabra. Solo miró a Danny y Danny lo entendió. Linda desapareció. Nadie preguntó a dónde había ido. La séptima era adicta. Robaba analgésicos del botiquín de la familia y los sustituía por vitaminas para que nadie se diera cuenta. Cuando Ethan tuvo un episodio de dolor y la medicina no surtió efecto, Marcus descubrió la verdad. La novena era Boulder. Accedió al sistema financiero de Marcus. Transfirió $100,000 a una cuenta anónima y luego desapareció en la noche. Marcus la encontró en menos de 48 horas. El dinero fue devuelto y ella nunca tuvo la oportunidad de gastarlo. Pero la 12ª fue la que hizo que Marcus se diera cuenta de lo ciego que había estado. Helen, de 50 años, había sido jefa de enfermeras en un hospital de renombre. Tenía un historial limpio, referencias impecables y un aire de confianza tan convincente que incluso Margaret asintió con la cabeza. Helen trabajó 3 meses, 3 meses cuidando de los niños sin una sola queja. Entonces, una noche, el sistema de escucha que Danny había instalado en los teléfonos de todos los empleados captó una llamada. Los niños Kane parecen vegetales. No se mueven, no responden. Kane se pasa todo el día en su oficina, apenas les presta atención. Es débil. Es el momento adecuado para actuar. La voz al otro lado de la línea era la de Vincent Torres. Marcus escuchó la grabación en silencio. Su rostro no revelaba nada, pero Danny, que llevaba 20 años a su lado, podía ver cómo se formaba una tormenta en esos ojos fríos y grises. Vincent Torres. El nombre cortaba el pasado como una navaja. 10 años antes, Marcus le había arrebatado a Vincent el territorio del sur de Chicago en una guerra sangrienta. Vincent lo había perdido todo. Se había visto obligado a huir al norte y a reconstruir un imperio desde las cenizas. Y durante 10 años había esperado. Esperado un momento de debilidad. Esperado una grieta. Y ahora había encontrado una. Un rey que sabe amar es un rey que sabe sangrar. Vincent había dicho una vez en una reunión con sus aliados: Caín perdió a su esposa. Sus hijos están arruinados. Está sumido en el dolor. Es el momento de atacar. Helen desapareció esa misma noche. Nadie la encontró. Y a la mañana siguiente, Marcus ordenó instalar cámaras en todos los rincones de la casa. El salón, los pasillos, la sala de terapia, la cocina, incluso el jardín. Ni un solo centímetro de la finca escapaba al ojo electrónico. Cada noche se sentaba en su despacho, mirando fijamente esas pantallas azuladas, rebobinando las imágenes segmento a segmento, ampliando cada rincón, buscando la traición que sabía que se avecinaba. Margaret estaba de pie en la puerta de su despacho, mirándolo con ojos preocupados. «Señor, los niños necesitan a alguien con ellos, alguien real, no cámaras». Marcus no levantó la vista. La gente traiciona a Margaret. Las cámaras no, pero las cámaras no pueden abrazarlos cuando lloran. No pueden cantarles cuando tienen miedo. Marcus finalmente la miró. Sus ojos eran tan fríos como un invierno en Chicago. 12 personas han entrado en esta casa. 12 personas me han traicionado. No necesito una 13ª. Margaret quería decir algo más, pero sabía que cuando Marcus Kane había tomado una decisión, nadie podía hacerle cambiar de opinión. Solo negó con la cabeza con tristeza y se alejó. Esa noche, Danny Vance llamó. «Jefe, he encontrado a alguien». Marcus no respondió de inmediato. Ella no tiene nada que perder. Su padre nos debía $2 millones. Está muerto. Ella no tiene dinero, ni familia, ni salida. No se atreverá a traicionarte. ¿Cómo se llama? Sophia Hayes, 27 años. Antigua enfermera pediátrica especializada en rehabilitación.
Marcus miró la pantalla de la cámara donde sus 3 hijos yacían inmóviles en la sala de terapia. No confiaba en nadie, pero sus hijos necesitaban a alguien. Y Danny Vance había encontrado exactamente eso. Una mujer que no tenía nada que perder. El apartamento estudio en el sur de Chicago solo tenía unos 30 metros cuadrados. Las paredes estaban manchadas de humedad. La ventana daba a un callejón oscuro lleno de basura y el sonido de las sirenas de las ambulancias resonaba una y otra vez en la noche. Sophia Hayes estaba sentada en una estrecha cama individual, mirando la pila de cartas de deuda que había sobre la mesa. Un aviso de que le cortarían la luz, un aviso de que le cortarían el agua, una carta del banco amenazando con embargar el apartamento, y una fotografía de sus padres boca abajo porque no soportaba mirarles a los ojos. Llamaron a la puerta. Sofía no se sorprendió. Llevaba mucho tiempo esperando esto. Los hombres que venían a cobrar las deudas de su padre aparecerían tarde o temprano. Pero el hombre de fuera no era como los matones que había imaginado. Era un hombre de mediana edad, de unos 45 años, vestido con un traje negro. Su rostro era duro, pero no cruel. Danny Vance. Ella conocía ese nombre. En Chicago, ¿quién no conocía a la mano derecha de Marcus Cohn? Señora Hayes. Danny dijo con voz tan tranquila como si estuviera hablando del tiempo. Estoy aquí para hablar de la deuda de su padre. Sofía abrió más la puerta y le dejó entrar. Ya no tenía nada que temer. No se puede amenazar a alguien que ya lo ha perdido todo. Danny se sentó en la única silla de la habitación y miró a su alrededor, al miserable apartamento. Su padre, Thomas Hayes, debía $2 millones. Era un buen cirujano, pero aún mejor jugador. 3 años, $2 millones, una cifra impresionante. Sofía no reaccionó. Ya conocía la historia. Su padre, el hombre que una vez le enseñó que la integridad lo era todo, se había derrumbado tras la muerte de su hermano en un accidente de tráfico. Recurrió al juego como vía de escape, y cuando ya no pudo escapar, recurrió a la muerte. Hace 6 meses, nuestra gente lo encontró en su coche en los muelles. 2 balas en la cabeza, continuó Danny. No fuimos nosotros, por si te lo estás preguntando. Le debía dinero a mucha gente, no solo a nosotros. Pero la deuda sigue ahí. Sofía tragó saliva. Mi madre. 2 meses después, tomó una sobredosis de somníferos. Sofía cerró los ojos, no lloró. Sus lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, desde que lo perdió todo. No se permitía pensar en ello. Entonces, ¿para qué has venido? No tengo $2 millones, ni siquiera tengo $200. Danny puso una carpeta sobre la mesa. El señor Kane compró la deuda de tu padre a los demás acreedores. Ahora los 2 millones le pertenecen a él. Sofía miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué quiere? Tiene 3 hijos, de 2 años, con parálisis cerebral grave. Necesitan un cuidador profesional. Danny abrió la carpeta y se la deslizó hacia ella. Eres enfermera pediátrica especializada en rehabilitación. Trabajarás para el señor Kane durante 5 años. Después de eso, la deuda quedará saldada. Sofía echó un vistazo al contrato. 5 años viviendo en la mansión Kane, cuidando de 3 niños con parálisis cerebral. No podía marcharse, no podía revelar nada sobre la familia. Cualquier infracción acarrearía graves consecuencias. La estaban comprando. No era diferente de una esclava moderna. Pero, ¿qué otra opción tenía? Acepto. Sofía tomó el bolígrafo y firmó con mano firme. No temblaba. Había temblado demasiado durante los últimos 2 años. Ahora solo le quedaba el entumecimiento. 3 días después, un coche negro llevó a Sofía a la finca Kane. Salió, levantó la vista y miró la enorme casa que tenía delante. 35 habitaciones, antiguos muros de piedra, imponentes puertas de hierro, como un castillo de cuento de hadas. Pero el aire aquí era frío y pesado, como si las propias paredes estuvieran de luto. Margaret estaba esperando en la puerta principal. Cuando vio a Sofía, el rostro de la anciana se iluminó un poco. Por fin, alguien joven. Estas paredes necesitan vida. Sofía no sabía cómo responder. Solo asintió con la cabeza a modo de saludo. Margaret la condujo a través de largos pasillos,
habitaciones vacías, paredes sin una sola fotografía. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta. La sala de terapia. Margaret dijo, «Los niños están ahí dentro». Sofía empujó la puerta y entró. La luz del sol de la tarde se colaba por la ventana y se posaba sobre 3 pequeñas sillas de ruedas situadas en medio de la habitación. 3 niños, 3 pequeños cuerpos casi inmóviles. Lucas, Ethan, Noah. Sofía había leído sus historiales médicos. Parálisis cerebral, pérdida grave de la función motora, casi sin capacidad para caminar. Pero los historiales no la habían preparado para esta sensación. Al ver 3 pequeños pares de ojos, 3 caras angelicales, 3 vidas atrapadas en cuerpos que no obedecían a su voluntad, Sofía se acercó. Se arrodilló frente a la silla de ruedas de Lucas, el mayor, y entonces sucedió. Lucas la miró, no con la mirada distante y desenfocada que había visto descrita en los informes. El niño la miraba de verdad, con sus pequeños ojos marrones fijos en su rostro, como si intentara descifrar quién era ella. Margaret se acercó a ella y le susurró, «¿Saben cuando alguien los ve? No ve su condición, sino que los ve a ellos». Sofía sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Había firmado el contrato con mano firme. Pero cuando Lucas la miró de verdad, comprendió que no solo estaba pagando una deuda. Había perdido un hijo. Quizás podría salvar a 3. A la mañana siguiente, Marcus Kane llamó a Sofía a su oficina. Se sentó detrás de un enorme escritorio de roble y no la miró, con los ojos fijos en el expediente que tenía delante. Sofía se quedó allí de pie y esperó. Se había enfrentado a suficientes tipos de personas en su vida como para saber que ese silencio era una prueba, una forma de medir si podía intimidarla. No se movió. Por fin, Marcus levantó la cabeza. Sus fríos ojos grises la recorrieron de arriba a abajo, como un hombre que evalúa algo que acaba de comprar. «Hay 4 reglas», dijo con voz impasible. «Primero, sigue el protocolo médico al pie de la letra. Nada de improvisaciones, nada de experimentos, nada de tratamientos extraños inventados por ti misma». Sofía asintió. «Segundo, no te encariñes. Tu personal, no tu familia. Haz tu trabajo, cobra tu sueldo, mantén la distancia». Sofía volvió a asentir. «Tercero, no tengas esperanzas. Los médicos han dado su conclusión. Los niños no volverán a caminar. No les des falsas esperanzas. Y no me des falsas esperanzas a mí». Sofía tragó saliva, pero volvió a asentir. Cuarto, Marcus señaló la esquina de la habitación donde una pequeña cámara parpadeaba con una luz roja. «Hay cámaras por todas partes. Lo veo todo. Lo oigo todo. No pienses ni por un momento que puedes ocultarme algo». Sofía lo miró a los ojos. «Entendido, señor Kane». Marcus la observó durante unos segundos más, como si buscara un atisbo de resistencia, una chispa de rebeldía. Pero el rostro de Sofía estaba tan tranquilo como un lago en calma. Hizo un gesto con la mano, despidiéndola. La primera noche, Sofía yacía en la pequeña habitación reservada para el personal, mirando al techo. Pensó en las 4 reglas, en la mirada gélida de Marcus Kane, en los 3 niños de la sala de terapia atrapados en cuerpos que no les obedecían. Entonces se levantó. A las 11 de la noche, Sofía entró en la sala de terapia. La tenue luz de una lamparita nocturna iluminaba 3 camitas. Lucas, Ethan y Noah yacían allí, con los ojos abiertos, pero sin mirar nada. Sofía sabía que las cámaras estaban grabando. Sabía que Marcus podría estar mirando, pero no le importaba. Acercó una silla al espacio entre las 3 camas y comenzó a cantar. No era una canción infantil, sino una balada triste que su madre solía cantarle cuando era pequeña. Su voz era suave y cálida, como el agua que corre en la oscuridad. Luego se levantó, se acercó a la cama de Lucas y comenzó a masajearle las piernas. No según el protocolo médico, sino según un patrón propio que había desarrollado a lo largo de años de trabajo con niños con parálisis cerebral. Movimientos suaves, lentos y constantes, sincronizados con el ritmo de la canción. Mientras trabajaba, la mano de Sofía rozó un álbum de fotos que estaba en la estantería junto a la cama. Lo cogió y lo abrió. Victoria Kane,
Fotografías de una mujer hermosa con cabello negro y ojos bondadosos. Victoria embarazada, con el vientre redondo y lleno. Victoria sonriendo, con la mano apoyada en el estómago, y entre las páginas había cartas escritas a mano. Sofía tomó la primera carta y comenzó a leer. A Lucas, mi primogénito, serás el valiente. Lo sé porque fuiste el primero en dar patadas dentro de mí, como si me dijeras que estabas listo para enfrentarte al mundo. Te quiero, Lucas. Antes de conocerte, ya te quería. La voz de Sofía temblaba ligeramente mientras leía. Pasó a la segunda carta, luego a la tercera. El amor de una madre escrito a 3 hijos a los que nunca vería crecer. En la oscura oficina, Marcus Kane miraba fijamente la imagen de la cámara. Su mano agarraba el reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se atrevió a tocar las cosas de Victoria. Se atrevió a leer esas cartas, las cartas que él mismo no se había atrevido a abrir. Cogió su teléfono, dispuesto a llamar a Danny, para que la echaran inmediatamente. Pero entonces lo vio en la pantalla de la oscura sala de terapia. Luz. Lucas sonreía. Su pequeña boca se curvaba hacia arriba, sus mejillas se levantaban, y sus ojos brillaban y estaban vivos. Por primera vez en 2 años, su hijo sonreía. Marcus dejó caer el teléfono sobre la mesa. Se quedó mirando la pantalla, a Sofía leyendo las palabras de Victoria y a Lucas sonriendo. No llamó a Danny. Se quedó allí sentado en la oscuridad, viendo a una desconocida hacer lo que él no había podido hacer. Sacar una sonrisa al rostro de su hijo. Había estado mirando las cámaras para pillarla cometiendo un error. En cambio, vio sonreír a su hijo y no sabía qué le aterrorizaba más. Marcus recordó la noche en que discutieron sobre los nombres de los niños. Victoria estaba tumbada en la cama, con el vientre lleno y redondo. En su 7º mes, acariciaba con la mano la fina piel del bebé en lentos círculos. Le dio una hoja de papel con 3 nombres escritos. Lucas, Ethan, Noah. Marcus miró la página y frunció el ceño. Lucas significa luz. Ethan significa fuerte. Noah significa paz. Victoria se lo explicó con los ojos brillantes de felicidad. Nombres bonitos, nombres suaves. Marcus negó con la cabeza. Mis hijos necesitan nombres más fuertes, nombres que hagan que la gente les tema. Victoria lo miró, con sus cálidos ojos marrones firmes e inflexibles. Nuestros hijos serán hombres gentiles, Marcus. Este mundo ya tiene suficientes reyes. Él quería discutir. Quería decir que, en su mundo, la gentileza significaba la muerte. Pero Victoria colocó su mano sobre su vientre y él sintió 3 pequeñas vidas moviéndose bajo su palma. Quiero que aprendan a amar antes de aprender a temer, susurró Victoria. Prométemelo. Y Marcus lo prometió, como siempre le prometía todo. Ahora sentado en su oscuro despacho, Marcus observaba la pantalla de la cámara y se preguntaba cuántas promesas había cumplido. En el monitor, Sofía cantaba. Había pasado una semana desde la primera noche y ella seguía rompiendo todas las reglas que él había establecido. Cantaba todas las noches. Leía las cartas de Victoria todas las noches. Masajeaba las piernas de los niños con extraños movimientos que no aparecían en ningún libro de medicina. Marcus quería ordenarle que parara. Quería recordarle quién era ella, quién era él. Pero cada noche veía algo nuevo. Esta noche era Ethan. Mientras Sofía cantaba, los dedos de Ethan se movían. No era un espasmo, sino un movimiento rítmico, como si el niño intentara aplaudir al compás de la canción. Marcus rebobinó la grabación y la vio una y otra vez. Los dedos de Ethan se movían realmente al compás de la música. Un golpe en la puerta los sobresaltó. Margaret entró y dejó una taza de té caliente sobre el escritorio. Ella lee las cartas de Lady Victoria a los niños todas las noches, señor. Marcus no respondió. Los niños están más tranquilos, duermen mejor, lloran menos por la noche. Lo sé, dijo Marcus con calma. Tengo cámaras. Margaret se quedó como si quisiera decir algo más, pero al final solo asintió y se marchó. Marcus quería prohibirle a Sofía que leyera esas cartas. Eran las cartas de Victoria, las últimas palabras de su esposa a sus hijos.
Una persona ajena no tenía derecho a tocarlas. Pero recordó la voz de Victoria. Quiero que aprendan a amar antes de aprender a temer. Eso era lo que quería Victoria. Y él se lo había prometido. A medianoche, cuando la casa se sumió en el silencio, Marcus se paró frente a la puerta de la habitación infantil. La habitación de color amarillo pálido que Victoria había diseñado. La había cerrado con llave 18 meses antes, después de trasladar a los niños a la sala de terapia. No había vuelto a entrar desde entonces. La mano de Marcus tembló ligeramente al girar la llave. La puerta se abrió y un aroma familiar se esparció por la habitación. El perfume de Victoria, el olor a pintura, el aroma limpio de la madera nueva de las cunas, ahora cubiertas por una fina capa de polvo. Marcus entró. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba el mural de la luna y las estrellas que Victoria había pintado con sus propias manos. Recorrió la habitación, pasando los dedos por los barrotes de la cuna. La estantería estaba llena de cuentos infantiles que ella había comprado antes de que nacieran los niños. Entonces lo vio, un sobre blanco sobre la mecedora en la que Victoria se sentaba a soñar con las noches en las que mecía a sus bebés para que se durmieran. El sobre tenía su nombre escrito con la letra de Victoria. Marcus lo cogió y lo abrió con manos temblorosas. Marcus, si no lo consigo, prométeme que cuidarás de los niños. No a través de las cámaras, sino con tus propias manos. Te conozco. Sé que levantarás muros alrededor de tu corazón. Sé que pensarás que la distancia es protección. Pero los niños te necesitan, Marcus. Necesitan un padre, no un jefe. No dejes que el dolor de perderme se convierta en la razón por la que también los pierdas a ellos. Te querré siempre, Victoria. Marcus se quedó allí de pie, en la oscuridad, con la carta en la mano, las lágrimas corriéndole por la cara. Y no se molestó en secárselas. Victoria lo sabía. Incluso entonces, ella sabía que él huiría, y le había dejado un mapa para volver con sus hijos. La carta de Victoria permaneció en el bolsillo de la chaqueta de Marcus durante 3 días. La llevaba consigo a todas partes, como si dejarla fuera de su alcance significara perder su última voz. Todas las noches se sentaba en su oficina, mirando las cámaras y leyendo las palabras de Victoria una y otra vez. No dejes que el dolor de perderme se convierta en la razón por la que también los pierdas a ellos. Pero, ¿cómo iba a no perderlos si ni siquiera sabía cómo aferrarse a ellos? A las 11 de la noche del tercer día, Marcus no entró en su oficina como solía hacer. Sus pies lo llevaron a la sala de terapia. Se quedó fuera de la puerta durante un largo rato, escuchando el suave canto que salía de allí. Sofía todavía estaba dentro. Siempre estaba allí a esa hora. Marcus empujó la puerta y entró. Sofía levantó la vista, con un destello de sorpresa, pero sin miedo. Estaba sentada entre las 3 camas, con un libro abierto en su regazo. Señor Kane, todavía está despierto. No era una pregunta. Sofía lo miró con calma. Duermen mejor cuando alguien se queda con ellos. Marcus se acercó y miró a los 3 niños que yacían en silencio. Lucas y Ethan dormían, con la respiración tranquila. Noah todavía tenía los ojos abiertos, su pequeña mirada marrón fija en el techo. Te vi entrar en la habitación de los niños, dijo Marcus. Sofía no lo negó. Encontré el álbum de fotos y las cartas. No tenías derecho a entrar en esa habitación. Lo sé. Sofía lo miró, sin pestañear, pero los niños tienen derecho a conocer a su madre. Tú no les hablas de ella. Nadie en esta casa habla de ella como si nunca hubiera existido. Marcus se puso rígido. Quería enfadarse y ordenarle que se callara, pero las palabras de Victoria resonaban en su mente. Los niños necesitan un padre, no un jefe. Ella diseñó esa habitación. Marcus se oyó decir. Pasó 3 meses eligiendo cada detalle. Quería que fuera perfecta. Sofía escuchó en silencio. Pintó el mural de la luna con sus propias manos. Él continuó. Dijo que quería que lo primero que vieran los niños al despertarse fuera la luz. Marcus no sabía por qué le estaba contando esas cosas a una desconocida, una mujer que había comprado para saldar una deuda. Pero en la oscuridad de esa habitación, con el ritmo constante del monitor cardíaco de fondo, ella no le parecía una desconocida. Los quería tanto, dijo Sofía en voz baja. Puedo leerlo en cada línea.
Antes de que Marcus pudiera responder, Noah comenzó a llorar. No era el llanto débil y fino que había oído antes. Este era fuerte y agudo, como si el niño sintiera dolor. Sofía se levantó de inmediato y levantó a Noah. Lo abrazó contra su pecho, le dio palmaditas en la espalda, le susurró palabras tranquilizadoras, pero Noah no paraba. El llanto solo se hizo más fuerte, llenando la habitación. Marcus se quedó allí de pie, impotente. Apretó la mano alrededor de la barandilla de la cama hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Quería hacer algo, pero no sabía qué. Era Marcus Kane. Dirigía un imperio. Daba órdenes a cientos de personas. Pero ante el llanto de su propio hijo, se sentía completamente inútil. Sofía lo miró. Vio la impotencia en sus osos ojos, el miedo que intentaba ocultar. «Sujétalo», dijo. Marcus dio un paso atrás. No sé cómo. Nadie sabe hasta que lo hace. Sofía se acercó, con Noah todavía llorando en sus brazos. «Es tu hijo. Necesita a su padre». Marcus quería huir, darse la vuelta y marcharse, como había hecho durante 2 años. Pero la carta de Victoria estaba en su bolsillo, pesada como una piedra. «Con tus propias manos», Sofía colocó suavemente a Noah en los brazos de Marcus. El bebé era tan pequeño, tan ligero, con su cuerpecito cálido temblando por los sollozos. Marcus se quedó rígido, sin saber dónde poner las manos, cómo mantenerlo a salvo. «Sujétalo con más fuerza». Sofía le guió con voz suave. «Necesitas sentir tu pelo». Marcus apretó un poco más los brazos. Noah seguía llorando. «Háblale, cualquier cosa». Marcus abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Se le cerró la garganta. 2 años viendo a sus hijos a través de la pantalla de una cámara. 2 años de huida. «Papá está aquí», susurró Marcus con voz ronca. «Papá está aquí, Noah». Y entonces ocurrió el milagro. Noah dejó de llorar. El bebé se quedó quieto, con sus pequeños ojos marrones muy abiertos mientras miraba a Marcus, como si lo reconociera, como si hubiera estado esperando este momento durante 2 años. Marcus sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Las lágrimas le corrían por la cara y caían sobre la mejilla de Noah. No intentó detenerlas. Por primera vez en 2 años, Marcus Kane abrazó a su hijo. Fuera de la puerta, Margaret estaba de pie en la oscuridad con una mano sobre la boca y lágrimas corriendo por su rostro envejecido. Había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Noah no pesaba casi nada, pero en los brazos de Marcus, este podía sentir el peso de 2 años de ausencia, y eso casi lo aplastó. La discoteca del norte de Chicago vibraba bajo el peso de los graves, pero en la sala VIP de la planta más alta, el aire era frío como el hielo. Vincent Torres estaba sentado en un sillón de cuero negro, dando vueltas a un vaso de whisky en su mano. Sus ojos se fijaron en el hombre arrodillado frente a él. «Informe», dijo Vincent con voz baja y peligrosa. «Kane está cambiando, señor». El hombre tragó saliva. «Está pasando más tiempo con los niños. Va a la sala de terapia todas las noches». Alguien lo vio abrazando al más pequeño. Vincent se llevó el whisky a la boca y esbozó una fría sonrisa. «Así que nuestro rey está aprendiendo a ser padre. ¡Qué conmovedor!». Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad. 10 años. 10 años había esperado. 10 años reconstruyendo desde las cenizas después de que Marcus Kane le robara todo lo que tenía. ¿Qué hay de la chica nueva, Sophia Hayes, de 27 años? Su padre le debía a Kane 2 millones y está muerto. Su madre se suicidó. Ella está trabajando para pagar la deuda. Vincent volvió la mirada, con los ojos brillantes por el cálculo. Un rey distraído es un rey a punto de morir. Encuentra el punto débil de esa chica. Todo el mundo tiene un punto débil. 3 días después, Sofía regresaba de la farmacia cercana a la finca cuando un hombre se le acercó. Parecía educado, vestía un traje gris, tenía el pelo entrecano y un rostro que inspiraba confianza. «M. Hayes». Sofía se detuvo instintivamente, recelosa. «¿Quién es usted?» «Me llamo Richard, soy abogado». Le ofreció una tarjeta de visita. «Tengo información sobre la muerte de su padre». Sofía se quedó rígida. «Mi padre tenía deudas y lo mataron.
No hay nada que investigar. ¿Está seguro? Richard ladeó la cabeza. ¿Sabe quién lo ordenó realmente? Hay pruebas de que su padre no murió por las deudas. Sabía algo que alguien quería que callara. Sofía miró fijamente al hombre, con el corazón latiéndole más rápido. Sabía que debía marcharse. Sabía que podía ser una trampa. Pero la cara de su padre apareció en su mente. Thomas Hayes, el hombre que una vez le enseñó la integridad. El hombre que se derrumbó y murió avergonzado. Si había una oportunidad de limpiar su nombre, quedemos en la cafetería de Oak Street el sábado a las 2 de la tarde, dijo Richard. Te mostraré las pruebas. Se marchó antes de que Sofía pudiera responder. Al mismo tiempo, en la sala de terapia de la mansión Kane, Marcus estaba sentado en una silla junto a la cama de los niños, con un libro infantil en las manos. Miró la página llena de animales de colores vivos y se sintió fuera de lugar. Dirigía un imperio criminal, leía contratos millonarios, informes financieros, expedientes de enemigos. No leía libros infantiles. Érase una vez un osito que vivía en el bosque. Marcus comenzó a leer con voz rígida y torpe. Se sentía ridículo. Un jefe de la mafia leyendo un cuento sobre un oso. Pero Sofía había dicho que los niños necesitaban escuchar. Su voz necesitaba saber que él estaba allí. El oso tenía 3 amigos. Un conejo llamado Marcus miró la página. Copo de nieve. Lucas lo observaba, no con la mirada distante que solía tener la mayoría de los días, sino con atención concentrada, como si estuviera escuchando cada palabra. Marcus siguió leyendo y su voz se suavizó lentamente. Leyó una página tras otra y cuando levantó la vista, los 3 niños estaban dormidos. Sus rostros estaban tranquilos y su respiración era constante. Marcus dejó el libro y los observó en silencio. Por primera vez en 2 años, sintió algo cálido dentro de su pecho. Su teléfono vibró en su bolsillo. Danny. Jefe, tenemos un problema. La voz de Danny era tensa. La chica, Sofía Hayes, se ha encontrado con uno de los hombres de Tauro. Marcus se quedó quieto. ¿Qué? Uno de los hombres de Tauro se le ha acercado hoy. Han hablado durante unos 5 minutos. Aún no sé qué se han dicho, pero ella ha cogido su tarjeta de visita. Marcus no respondió. Miró a sus 3 hijos que dormían en paz, con caras angelicales que no sabían nada del mundo brutal que había más allá de esa habitación. Apretó el teléfono con tanta fuerza que la carcasa crujió. 12 personas le habían traicionado. Debería haber sabido que la 13ª no sería diferente. Pero mientras miraba las caras tranquilas de sus hijos, Marcus se dio cuenta de que esta vez la traición le costaría más que dinero. A la mañana siguiente, Marcus estaba en su oficina esperando a Sofía. No había dormido en toda la noche. Había revisado una y otra vez las imágenes de su encuentro con el extraño hombre. Había leído el informe de Danny sobre la verdadera identidad de Richard, un agente de confianza de Vincent Torres. Cuando Sofía entró, supo de inmediato que algo andaba mal. Marcus no estaba sentado detrás de su escritorio como solía estar. Estaba de pie en medio de la habitación, de espaldas a ella, con las manos entrelazadas a la espalda, en la postura de un rey que se dispone a dictar sentencia. «Cierra la puerta», dijo Marcus con voz fría como el acero. Sofía lo hizo, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué pasa, señor Kane?» Marcus se giró y Sofía vio algo que nunca había visto en sus ojos. No era dolor ni agotamiento, era pura rabia, perfectamente controlada, fría y letal. «Has conocido al hombre de Torres, no me mientas». A Sofía se le heló la sangre en las venas. No sabía quién era. ¿No lo sabías? Marcus se acercó, cada paso resonando como una campana fúnebre. Aceptaste su tarjeta de visita. Aceptaste reunirte con él. ¿Crees que no tengo ojos en todas partes? Dijo que era abogado. Dijo que podía limpiar el nombre de mi padre. La voz de Sofía temblaba. No sabía que trabajaba para Torres, lo juro. Marcus se detuvo a un paso de ella. Era casi una cabeza más alto, y en ese momento no era el hombre que había abrazado a Noah por la noche. No era el torpe padre que leía un libro infantil. Era el rey, el hombre que había construido un imperio con sangre y crueldad.
12 personas antes que tú me traicionaron, dijo Marcus con voz firme, como si estuviera leyendo una sentencia de muerte. Cada una tenía una historia, cada una tenía una razón, y cada una pensaba que podía engañarme. Yo no te estoy traicionando. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Sofía. Solo quiero saber la verdad sobre mi padre. Murió en la vergüenza. Solo quiero... Lo que tú quieras no importa. Marcus la interrumpió. Danny. La puerta se abrió. Danny entró con 2 hombres corpulentos. Llevadla al sótano, ordenó Marcus. Encerradla hasta que decida qué hacer. Sofía retrocedió un paso. No, por favor. No he hecho nada malo. Los niños me necesitan. Los niños no necesitan a una traidora. Los 2 hombres se acercaron y agarraron a Sofía por los brazos. Ella no se resistió. Sabía que era inútil. Mientras la arrastraban fuera, Sofía se volvió hacia Marcus por última vez. No te traicioné, dijo con la voz entrecortada. Y lo creas o no, quiero a esos niños. No se merecen perder a otra persona más. La puerta se cerró de golpe. Marcus se quedó solo en la oficina, respirando con dificultad. Había hecho lo correcto. Tenía que hacerlo. En su mundo, dudar significaba la muerte. Entonces comenzaron los llantos, no en la oficina, sino en la sala de terapia. Marcus corrió hacia el pasillo. Los llantos se hicieron más fuertes, agudos y penetrantes, rompiendo el silencio de la mansión. Abrió de un empujón la puerta de la sala de terapia. Lucas estaba llorando. No era el llanto débil y entrecortado al que Marcus estaba acostumbrado. Era un grito desgarrador, fuerte y desesperado. Por primera vez en 2 años, el niño emitía un sonido tan fuerte. Ethan también gritaba. Su pequeño cuerpo se retorcía en la cama, agitando brazos y piernas. Noah era todo lo contrario. Tenía los ojos cerrados y el cuerpo completamente inmóvil, como si se hubiera refugiado en otro mundo para escapar. Margaret llegó corriendo con el rostro pálido. Señor, nunca habían estado así. Nunca. Miró a Marcus con los ojos llenos de miedo. Saben que se ha ido. Lo saben. Marcus se quedó en medio de la habitación, mirando a sus 3 hijos mientras gritaban. Los médicos decían que los niños no podían sentir, no podían entender. Los niños a los que había mantenido a distancia porque creía que no sabían si él estaba allí o no. Lo sabían. Sabían que se habían llevado a Sofía y la llamaban. Lucas seguía llorando, con la voz cada vez más ronca por el cansancio. Tenía la mirada fija en la puerta, como si esperara que entrara alguien. No a Marcus, a Sofía, la mujer que les cantaba todas las noches. La mujer que les leía las cartas de Victoria. La mujer que les hacía sonreír, les hacía responder, les devolvía la vida. Marcus sintió que algo se derrumbaba dentro de su pecho. Había pasado 2 años observando a sus hijos a través de una cámara, mientras ellos no le daban nada. Sofía llevaba aquí 2 semanas y ellos gritaban cuando se marchó. Los niños la querían. Los niños la necesitaban. Y él acababa de ordenar que encerraran a la única persona que les había devuelto la vida. Sus hijos, los niños que, según los médicos, no podían sentir ni comprender, gritaban por ella. Y Marcus se dio cuenta de que estaba a punto de destruir a la única persona que los había vuelto a convertir en humanos. El sonido del llanto de los niños aún resonaba en la cabeza de Marcus mientras bajaba al sótano. 2 horas intentando calmarles y nada había funcionado. Lucas lloró hasta que el cansancio finalmente le llevó al sueño. Ethan, todavía sobresaltado de vez en cuando, gritaba. Noah no abría los ojos, como si hubiera decidido que un mundo sin Sofía no merecía la pena ser visto. Margaret tuvo que quedarse para vigilarlos porque nadie más podía calmarlos. La última habitación, al final del pasillo del sótano, se utilizaba para retener a personas. No era una mazmorra, solo una pequeña habitación con una cama, una luz y un baño privado. Marcus no torturaba a las mujeres, solo necesitaba un lugar donde retenerlas hasta decidir su destino. Hizo una señal al guardia para que abriera la puerta y entró solo. Sofía estaba sentada en la cama, con la espalda apoyada en la pared y las rodillas recogidas contra el pecho. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto, pero cuando vio a Marcus, no pareció asustada.
solo cansada y con una expresión que parecía de aceptación. ¿Has venido a matarme?, preguntó Sofía con voz ronca. Marcus no respondió. Acercó una silla y se sentó frente a ella. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Los niños lloran, dijo Marcus por fin. Desde el momento en que te llevaron, no han parado. Sofía cerró los ojos, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Lo sé, lo he oído. El sonido llega hasta aquí abajo. Cuéntame, dijo Marcus. Cuéntame todo desde el principio. Sofía abrió los ojos, sorprendida. Pensaba que había venido a acusarla, a interrogarla, a amenazarla, pero su voz no transmitía la furia de aquella mañana. Solo había agotamiento en ella y tal vez, en algún lugar, la necesidad de comprender. Ese hombre se me acercó cuando estaba comprando medicinas para los niños, comenzó Sofía. Dijo que era abogado. Dijo que tenía pruebas de que mi padre no murió por las deudas, sino porque sabía algo peligroso. Respiró temblorosamente. Mi padre murió en desgracia. La gente pensaba que era un inútil adicto al juego, pero antes era un buen médico. Solía salvar a la gente. Solo quería la verdad. No sabía que ese hombre pertenecía a Torres. Te lo juro, no lo sabía. Marcus la observó durante un largo rato. Había interrogado a cientos de personas a lo largo de su vida. Sabía cuando alguien mentía. Sofía no mentía. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó Marcus. Tu padre está muerto. Saber la verdad no cambiará nada. Sofía soltó una pequeña risa amarga, una sonrisa que dolía como un corte porque él era todo lo que me quedaba. Después de perder, dejó de hablarme después de perder a mi bebé. Marcus se quedó quieto. Tu bebé estaba embarazada de 6 meses. Sofía miró sus manos apretadas sobre las rodillas. Mi novio Ryan, el padre del bebé. Pensaba que me quería. Pensaba que íbamos a ser una familia. Respiró hondo. Una noche estaba borracho. Discutimos por dinero. Me empujó por las escaleras. Las lágrimas le corrían por la cara, pero la voz de Sofía se mantuvo firme, como si hubiera contado esta historia demasiadas veces en su mente. No sobrevivió. Era una niña a la que llamé Lily. Marcus no dijo nada. No podía. Los médicos dijeron que mi útero estaba muy dañado. Quizá nunca pudiera volver a tener hijos. Sofía levantó los ojos hacia él, rojos e hinchados, pero sin pestañear. Perdí a mi hija, perdí la capacidad de ser madre. Luego perdí a mi padre. Luego perdí a mi madre. En 2 años lo perdí todo. Marcus miró las manos de Sofía y las vio. Cicatrices tenues en sus muñecas, líneas paralelas, viejas y curadas, pero aún allí como una advertencia. Sofía vio hacia dónde se dirigían sus ojos. No lo ocultó. Después de que Lily muriera, no quería seguir viviendo. Lo intenté una vez. Giró la muñeca para que él pudiera verla más claramente. Mi madre me encontró a tiempo. Marcus pensó en Victoria, en las noches en las que había querido seguirla, en las veces que había empuñado una pistola y se había preguntado si apretar el gatillo haría que el dolor desapareciera. Él entendió que entendía mejor que nadie. Tus hijos todavía están aquí, dijo Sofía, y su voz se hizo más fuerte. Siguen luchando. Cada día luchan contra sus propios cuerpos. No pude salvar a Lily, pero por favor, déjame salvarlos a ellos. Marcus la miró fijamente durante un largo rato. Una pregunta surgió en su mente y no pudo evitar hacerla. ¿Por qué, después de todo lo que has vivido, sigues creyendo? ¿Por qué puedes seguir amando? Sofía sonrió con tristeza, pero con sinceridad, porque Lily querría que lo hiciera. Ella querría que siguiera viviendo, que siguiera amando, que siguiera creyendo. Miró directamente a los ojos de Marcus, tal y como Victoria querría que lo hiciera. Algo se rompió en el pecho de Marcus. La carta de Victoria seguía en su bolsillo. No dejes que el dolor de perderme se convierta en la razón por la que tú también los pierdas. Sofía no era una traidora. Era alguien destrozada que se negaba a aceptar el desamor como el final. Y por primera vez, Marcus vio en qué podía convertirse si era lo suficientemente valiente. Marcus se levantó de la silla. Miró a Sofía durante un largo momento y luego dijo 2 palabras que rara vez decía a nadie. Lo siento. Sofía levantó la vista y abrió los ojos con sorpresa.
Marcus no dio explicaciones. Abrió la puerta e indicó al guardia. Llévala arriba. Es libre. Luego se alejó sin mirar atrás. Sus pasos resonaban en el pasillo del sótano mientras subía las escaleras, dirigiéndose a la sala de terapia. Los llantos seguían allí, ahora más débiles, pero aún tan agudos como una cuchilla. Margaret estaba sentada entre las tres camas, con el rostro demacrado por el cansancio. Cuando vio a Marcus, se puso de pie. No se duermen, señor. Lo he intentado todo. Marcus asintió. Déjame, Margaret lo observó por un momento. Luego salió en silencio y cerró la puerta detrás de ella. Marcus se paró en medio de la habitación y miró a sus tres hijos. Lucas seguía sollozando, con la voz ronca de tanto gritar. Ethan yacía inmóvil, pero con los ojos muy abiertos, como si temiera que, si parpadeaba, perdería a alguien más. Noah mantenía los ojos cerrados, acurrucado en una pequeña bola. Marcus no pensó más. Se acercó a la cama de Lucas y lo levantó con delicadeza. Luego se sentó en la mecedora que había en medio de la habitación y cogió a Ethan y Noah en sus brazos. Tres pequeños cuerpos, cálidos, temblando. Marcus los abrazó a los tres, sintiendo cada respiración, cada pequeño movimiento. «Papá está aquí», le susurró con voz entrecortada. «Papá está aquí. Ella volverá. Te lo prometo». Era la primera vez que Marcus se llamaba a sí mismo papá delante de ellos. No señor Kane, ni padre. Papá, la tierna palabra que Victoria había dicho que quería que los niños usaran. Lucas dejó de llorar. Levantó la vista hacia Marcus, con los ojos marrones aún enrojecidos, pero ahora más tranquilos. Entonces, una manita se extendió y se cerró con fuerza alrededor del dedo de Marcus, como si temiera que, si lo soltaba, Marcus desapareciera. Marcus sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. No intentó detenerlas. Se quedó allí sentado, abrazando a sus tres hijos, hasta que los tres se quedaron dormidos. Luego los acostó con cuidado, los arropó a cada uno y salió al pasillo. Danny estaba esperando en el pasillo. «Jefe». Marcus miró su mano derecha y sus ojos grises ya no estaban llenos de dolor. Estaban fríos como el hielo, peligrosos. Era la mirada de un rey. «Torres ha tocado a mi familia», dijo Marcus, con voz baja y mortal. «Eso se acaba esta noche». Danny asintió. «Llamaré a los hombres». Una hora más tarde, una caravana de vehículos negros atravesó la noche de Chicago en dirección al norte. El club de Vincent Taus se encontraba en la última planta de un viejo edificio custodiado por docenas de hombres armados. Pero Marcus Kane no había venido a negociar. Los disparos rompieron la oscuridad. Las puertas del club fueron derribadas a patadas. Los hombres de Marcus irrumpieron en el interior como una marea negra, acabando con cualquier resistencia que se interpusiera en su camino. Vincent Torres estaba en la sala VIP cuando la puerta se abrió de golpe. Marcus entró con su traje negro salpicado de sangre, pero ninguna era suya. Dos de los pistoleros de Vincent levantaron sus armas, pero Danny fue más rápido. Dos disparos, dos cuerpos cayeron al suelo. Vincent se puso de pie y retrocedió hacia la pared, tratando de mantener la compostura. «Kane, supongo que mi táctica no funcionó». Marcus se acercó, cada paso lento y deliberado. «Esa chica no tiene nada. Solo está pagando una deuda». Vincent soltó una risa aguda. «Y aún así viniste aquí por una sirvienta». Sacudió la cabeza. «Así que ahora nuestro rey juega a las casitas, sentado en casa leyendo cuentos a tres niños lisiados». Marcus se detuvo a un paso de él. «Yo protejo lo que es mío. Deberías saberlo». «Eres débil», Vincent escupió en el suelo. «Dejas que los sentimientos te dominen. Por eso caerás». Marcus no respondió. Solo miró a Vincent con ojos tan fríos como el invierno. Luego se volvió hacia Danny. «No lo mates». Vincent parpadeó sorprendido. «Quédate con todo», continuó Marcus. «El territorio, el dinero, los hombres, todo lo que tiene. Déjalo vivir, pero sin nada». Miró a Vincent por última vez. «Hace 10 años te lo quité todo y tú lo reconstruiste. Esta vez me aseguraré de que no te quede nada con lo que reconstruirlo». Marcus se marchó sin mirar atrás,
a pesar de los furiosos gritos de Vincent que le seguían. El convoy regresó a la finca a las 3 de la madrugada. Marcus salió del coche, con el traje aún impregnado del fuerte olor a pólvora. Danny intentó informar, pero Marcus le hizo un gesto para que se callara. Mañana por la mañana. Entró en la casa y pasó por delante de su despacho sin detenerse. Por primera vez en 2 años, no necesitaba ver las cámaras. No necesitaba informes. No necesitaba control. Solo necesitaba un lugar. La sala de terapia. Marcus abrió la puerta. Sus 3 hijos aún dormían, con el rostro sereno bajo la tenue luz nocturna. Sofía estaba sentada en la silla de la esquina. Había vuelto allí tan pronto como la liberaron. Miró a Marcus, asintió levemente con la cabeza. Luego se levantó y se hizo a un lado. Marcus se sentó en la mecedora y observó a sus hijos. Se quedó allí hasta que el amanecer comenzó a asomar por la ventana. Había construido un imperio sobre el miedo. Pero aquella noche, sentado junto a sus hijos dormidos, Marcus Kane se dio cuenta de que el único reino que realmente importaba era aquella habitación. A la semana siguiente, la vida dentro de la mansión Kane cambió por completo. Danny fue el primero en darse cuenta cuando llegó a las 7 de la mañana para entregar su informe de trabajo y encontró la oficina de Marcus vacía. Encontró a su jefe en la sala de terapia, sentado junto a la cama de Lucas, hablando al niño con una voz baja y suave que Danny nunca había oído en los 20 años que llevaba trabajando a su lado. Se convirtió en la nueva costumbre de Marcus. Cada mañana, antes de comenzar su trabajo, iba a la sala de terapia. Saludaba a cada uno de sus hijos y les preguntaba si habían dormido bien. Aunque sabía que no podían responder, les contaba lo que iba a hacer ese día. Cada noche regresaba con un libro infantil en las manos. La lectura de Marcus seguía siendo rígida y torpe. No sabía cómo cambiar su voz, no sabía cómo hacer sonidos divertidos como los padres normales, pero a los niños no les importaba. Lucas siempre lo observaba atentamente cuando leía, con sus ojos marrones siguiendo cada movimiento de los labios de su padre. Ethan movía los dedos al ritmo de la voz de Marcus, como si siguiera el ritmo de una canción que solo él podía oír. Noah abría los ojos y permanecía quieto, algo que rara vez había hecho antes. Una noche, Sophia estaba masajeando las piernas de Ethan cuando le sugirió a Marcus que cantara. Él la miró como si le hubiera pedido que bailara ballet en medio de una reunión de la junta directiva. No sé cantar. A los niños no les importa si cantas bien o mal. Solo quieren oír tu voz. Marcus miró a Lucas en la cama. Los ojos del niño se fijaron en él con expectación. Respiró hondo y empezó a cantar. Era una nana que su madre solía cantarle cuando era pequeño, antes de morir. Antes de que mataran a su padre, antes de que él se convirtiera en rey. La voz de Marcus era grave, áspera y completamente desafinada. A mitad de la canción se olvidó de la letra y tuvo que tararear para seguir adelante. Cantó notas equivocadas en casi todas las estrofas. Sofía se tapó la boca, tratando de no reírse, pero sus hombros temblaban. Marcus le lanzó una mirada de fingida molestia. ¿Te estás riendo de mí? No, solo... Sofía no pudo contenerse más y soltó una carcajada. Y ocurrió el milagro. Lucas también se rió. Su boquita se curvó hacia arriba, sus mejillas se levantaron y algo parecido a una risa se le escapó de la garganta. Ethan también empezó a emitir sonidos de alegría, moviendo los brazos y las piernas como si estuviera bailando. Incluso Noah abrió los ojos y miró a su alrededor con curiosidad. La habitación se llenó de risas por primera vez en 2 años. Margaret estaba de pie fuera de la puerta con una mano sobre la boca y lágrimas corriendo por su rostro envejecido. Había servido a la familia Kane durante 20 años y había visto a Marcus pasar de ser un adolescente afligido a convertirse en un jefe frío y despiadado. Y ahora lo veía volver a ser humano. Lady Victoria estaría muy feliz, se susurró a sí misma. En los días siguientes, Sophia le enseñó todo a Marcus. Cómo sostener las manos de su hijo de la manera correcta para no lastimarlas. Cómo masajearles las piernas para estimular el flujo sanguíneo. Cómo hablarles no como pacientes, sino como niños normales que escuchaban cada palabra. Marcus aprendió que el hombre que dirigía un imperio criminal y daba órdenes a cientos de personas, se sentaba
y aprendía a ser padre de una mujer de 27 años a la que había comprado para pagar una deuda. Una noche, mientras practicaba cómo masajear las piernas de Noah, Marcus se detuvo y miró sus propias manos. Las manos que una vez habían empuñado armas, que una vez habían firmado órdenes de muerte, ahora frotaban suavemente las pequeñas piernas de su hijo. «Me he perdido demasiado», dijo con voz entrecortada. Sofía lo miró. No le ofreció consuelo barato. No le dijo que todo estaría bien. Solo le dijo la verdad. «Ahora estás aquí. Eso es lo que más importa». Marcus la miró, luego miró a Noah, que dormía plácidamente en sus manos. El niño confiaba en él, incluso después de 2 años de ausencia, incluso después de que Marcus hubiera huido, Noah seguía confiando en él. Todos lo hacían, y esta vez Marcus no traicionaría esa confianza. Estaba aprendiendo a ser su padre, no a través de órdenes o cámaras, sino a través del contacto, la presencia y el amor. La cuarta semana trajo cambios que nadie se había atrevido a soñar. Sofía anotó cada pequeño avance con cuidadosa precisión en su cuaderno de informes. El día 22, Lucas mantuvo la cabeza erguida durante 47 segundos. No fueron 47 segundos normales, sino 47 segundos en los que levantó la cabeza por sí mismo sin que nadie le sostuviera, con la mirada fija al frente y una concentración que los médicos habían dicho que era imposible. El día 24, Ethan extendió la mano y tocó la cara de Sofía mientras ella cantaba. No fue un movimiento aleatorio, sino deliberado. Una pequeña mano que se estiraba para posarse en su mejilla, como si intentara darle las gracias de la única forma que podía. Sofía lloró durante 10 minutos después de ese momento. El día 26, Noah mantuvo los ojos abiertos durante toda la sesión de terapia. Él, el niño que siempre mantenía los ojos cerrados como si quisiera esconderse del mundo, los mantuvo abiertos y observó todo lo que le rodeaba con curiosidad. Observó a Sofía, observó a Marcus, observó cómo la luz del sol se derramaba por la ventana como si estuviera descubriendo un nuevo mundo al que acababa de decidir unirse. Pero el momento más importante llegó el día 28. Esa tarde, Marcus estaba sentado junto a la cama de Lucas leyendo una historia sobre perros aventureros. Terminó y dejó el libro, a punto de levantarse y lavarse las manos antes de la cena. Y entonces Lucas se movió. No los pequeños movimientos que Marcus había aprendido a notar, sino algo claro e intencionado. Lucas extendió el brazo hacia él. El pequeño brazo temblaba por el esfuerzo, pero aún así se estiró hacia adelante. Los dedos se abrieron como si quisiera agarrar algo. Agarrar a su padre. Marcus se quedó paralizado. Miró fijamente el brazo de su hijo, que se extendía hacia él, y algo se rompió dentro de su pecho. 2 años. 2 años de estar a distancia. 2 años mirando a través de cámaras. 2 años esperando una señal, cualquier señal, de que sus hijos sabían que él existía. Y ahora Lucas se acercaba a él. Por primera vez, el niño estaba eligiendo por sí mismo acercarse a su padre. Marcus levantó a Lucas y lo abrazó contra su pecho. Las lágrimas corrían por el rostro de Marcus. Y no le importaba. No le importaba si Danny lo veía. No le importaba si todo el mundo lo veía. «Papá está aquí, hijo mío», susurró Marcus con voz quebrada. «Papá está aquí ahora». Lucas apoyó la cabeza contra el pecho de Marcus y, por primera vez, emitió un suave sonido, como un suspiro de satisfacción. Sofía se quedó en un rincón y se secó las lágrimas en silencio. Esa noche, escribió su informe del día 28. Los niños ahora responden a ambas voces, la mía y la de sus padres. Saben que son amados. Dejó el bolígrafo y miró por la ventana. Esto era algo que no se había atrevido a esperar cuando entró en esta casa. En el pasillo, Margaret hablaba con Danny. Ambas miraban la sala de terapia a través de la puerta entreabierta, donde Marcus estaba sentado con Lucas en brazos y Ethan y Noah descansando plácidamente a cada lado. «Es diferente», dijo Margaret, con la voz cargada de emoción. «El hombre que conocí hace 20 años antes del imperio, antes de la sangre. Está volviendo». Danny negó con la cabeza. «No». Margaret lo miró sorprendida. «Se está convirtiendo en un hombre mejor.
dijo Danny, sin apartar la vista de la sala. No va a volver atrás, avanzando. Margaret sonrió con lágrimas resbalando por sus mejillas. Había estado esperando este momento desde el día en que Victoria murió. En la sala de terapia, Marcus permaneció allí, con su hijo en brazos, observando cómo se desvanecía la última luz del atardecer a través de la ventana. Los médicos dijeron que no podía suceder, pero cada día 3 niños pequeños demostraban que estaban equivocados, y cada día un padre destrozado aprendía a volver a tener esperanza. Sofía llamó a la puerta del despacho de Marcus la tarde del día 29. Él estaba sentado detrás de su escritorio, pero no para leer informes de negocios o ver imágenes de las cámaras, como solía hacer. Estaba mirando una fotografía de Victoria, que ahora estaba de nuevo sobre el escritorio después de 2 años boca abajo en un cajón. «Adelante», dijo Marcus cuando oyó llamar. Sofía entró con expresión seria, pero con los ojos iluminados por algo que parecía esperanza. «Quiero probar algo mañana», dijo, deteniéndose frente a su escritorio. «Quiero que los niños se pongan de pie». Marcus se quedó inmóvil, con las manos apoyadas en el escritorio y los dedos apretados. «¿De pie?» Lucas mantuvo la cabeza erguida durante casi un minuto. Ethan puede controlar su brazo. Noah lo intenta todos los días. Sofía se acercó un poco más. «Creo que están listos». Marcus se levantó y le dio la espalda, mirando por la ventana. La oscuridad de Chicago se extendía más allá del cristal, con las luces parpadeando como estrellas fugaces. «¿Y si se caen?» «Se caerán», dijo Sofía con sencillez, «pero se volverán a levantar». Marcus se volvió para mirarla. En sus ojos había miedo. No intentó ocultar el miedo de un padre que ya había perdido demasiado. Los médicos dijeron que nunca podrían ponerse de pie. Los médicos también dijeron que no podrían sonreír, no podrían responder, no podrían reconocer a nadie. Sofía esbozó una pequeña sonrisa. Han demostrado que estaban equivocados. Marcus no respondió. La observó durante un largo rato y luego asintió con la cabeza. «De acuerdo, mañana». Esa noche, cuando toda la casa se había quedado dormida, Marcus entró silenciosamente en la sala de terapia. Primero se sentó junto a la cama de Lucas, estudiando el rostro angelical que dormía en paz. «Tú eres el valiente», le susurró. «Tu madre lo escribió en su carta. Ella lo sabía incluso antes de que nacieras. Y tu padre lo ve cada día». Se levantó y se acercó a la cama de Ethan. «Eres fuerte. Lo veo en cómo lo intentas, en cómo nunca te rindes». Por último se acercó a Noah, el más joven, el más frágil y el que más le preocupaba. «Tu paz, pero sé que hay un luchador dentro de ti. Te he visto luchar desde el primer día en que naciste». Marcus cerró los ojos y los recuerdos le invadieron. Victoria tumbada en la cama, con el vientre lleno y redondo, su mano agarrándola de él con emoción. Están dando patadas los 3 a la vez. Están luchando por salir. Él y Marcus se había reído y había puesto la mano sobre el vientre de su mujer. Luchadores como su padre. Victoria lo había mirado, con sus cálidos ojos marrones rebosantes de amor. Y saben amar como su madre. Marcus abrió los ojos. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Miró a sus 3 hijos dormidos, 3 pequeñas vidas que habían estado luchando desde el primer segundo en que entraron en el mundo. Luchadores y capaces de amar, tal y como había dicho Victoria. Mañana todo cambiaría. Marcus no sabía cómo, pero por primera vez en 2 años no tenía miedo. Estaba preparado. 3 de la tarde. Marcus estaba sentado en la sala de conferencias rodeado de los subjefes más poderosos de su imperio. Estaban discutiendo la expansión hacia el oeste, acuerdos millonarios, enemigos a los que había que ocuparse. Reuniones como esta solían serlo todo para Marcus. Solían ser la razón de su existencia. Pero hoy sus ojos no dejaban de mirar el reloj de su muñeca. 3005-310. Sofía dijo que empezaría a las 3:15. Danny estaba presentando un importante acuerdo sobre armas cuando Marcus se levantó. Todos los presentes en la sala se quedaron en silencio, mirándolo con sorpresa. «Danny, encárgate tú», dijo Marcus, dirigiéndose ya hacia la puerta. «Tengo que ir a un sitio». Danny no preguntó nada. Después de 20 años, sabía cuándo no debía preguntar.
Marcus condujo a casa más rápido de lo habitual. El corazón le latía con fuerza en el pecho, una sensación a la que no estaba acostumbrado. Miedo, esperanza y algo más que no sabía nombrar. Entró en la mansión, recorrió rápidamente el pasillo y se dirigió al salón. Y entonces lo vio. 3 sillas de ruedas aparcadas cuidadosamente en una esquina, vacías. En el centro del salón, sobre una esterilla de yoga verde, Sofía se había tumbado. Sus 3 hijos estaban de pie. Lucas, Ethan, Noah. 3 pequeños cuerpos temblando como hojas al viento, pero de pie sobre sus propias piernas. Margaret los sujetaba ligeramente por detrás, lista para acoger a cualquiera si se caían. Pero nadie se había caído todavía. Sofía estaba arrodillada en el suelo a unos 5 pasos de distancia. Tenía los brazos abiertos, los ojos húmedos por las lágrimas, pero sonreía. «Venid a mí, pequeños», susurró. «Podéis hacerlo». Marcus estaba de pie en la puerta, con los pies clavados en el suelo. No podía moverse, no podía respirar. Solo podía mirar a los 3 niños haciendo lo que todos los médicos del mundo habían dicho que nunca ocurriría. Sofía lo vio. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza hacia el espacio libre a su lado. Marcus entendió. Se acercó y se arrodilló junto a Sofía. Juntos extendieron los brazos hacia los niños. «Venid a nosotros», dijo Marcus con voz ronca. Lucas se movió primero, levantó el pie derecho, temblando, y luego lo bajó. Un paso, luego el izquierdo, 2 pasos. Se tambaleó, casi se cae, pero recuperó el equilibrio y siguió adelante. 3 pasos. 4. Ethan siguió a su hermano. Sus piernas temblaban aún más fuerte, su cuerpo se balanceaba como si fuera a caer en cualquier momento. Pero no se detuvo. 1 paso. 2 pasos. El sudor golpeaba su pequeña frente, pero él seguía avanzando. 3 pasos. Noah se quedó quieto. El más pequeño, el más frágil, observaba a sus hermanos con los ojos muy abiertos. Quería moverse. Marcus podía verlo en la mirada de su hijo, pero esas piernecitas no le obedecían. «Noah». Marcus lo llamó con la voz quebrada. Abrió los brazos hacia el más pequeño. «Ven aquí, hijo mío. Papá está aquí». Noah miró a su padre. Sus pequeños ojos marrones se fijaron en el rostro de Marcus como si buscara fuerzas. Entonces se movió. Levantó el pie derecho 1 paso. Marcus dejó de respirar. El pie izquierdo, 2 pasos. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Marcus. El pie derecho de nuevo. 3 pasos. Y entonces los 3 niños cayeron en los brazos de Marcus y Sofía. Lucas golpeó el pecho de Marcus. Ethan se desplomó sobre el hombro de Sofía. Noah, con esos 3 últimos pasos, se lanzó al espacio entre los 2 adultos. Marcus envolvió con sus brazos a los 3, acercándolos a él, sin importarle que las lágrimas le cayesen por la cara como agua. Lloró abiertamente, sin vergüenza, sin control. El llanto de un hombre que había estado esperando este momento durante 2 años. El llanto de un padre que veía a sus hijos caminar por primera vez. Sofía también lloraba, abrazando a Ethan y Noah, con los hombros temblando de emoción. Margaret estaba detrás de ellos, con ambas manos sobre la boca y lágrimas corriendo por su rostro envejecido. «Lo habéis conseguido», susurró Marcus, besando la cabeza de cada uno de los niños. «Lo habéis conseguido. Estoy muy orgulloso de vosotros». Sus hijos habían caminado 3 pasos, 4 pasos, no importaba cuántos, habían caminado. Y Marcus Kane, el rey, que había aceptado que lo imposible era el final, abrazó a sus hijos mientras reescribían todo. Se sentaron en el suelo del salón, 4 seres humanos enredados juntos bajo el sol de la tarde que se filtraba a través del cristal. Marcus no quería soltar a sus hijos. Los abrazó a los 3 con fuerza. Cada pequeño aliento, cada latido, cada minúsculo movimiento de los cuerpos que acababan de hacer lo imposible. Sus lágrimas seguían cayendo, y no intentó detenerlas. Las había detenido durante demasiado tiempo. «Lo siento, hijos míos», susurró Marcus con la voz tan ahogada que tuvo que hacer una pausa para recuperar el aliento. «Lo siento por todo, por cada día que no estuve con vosotros, por cada noche que os observaba a través de la pantalla de una cámara
en lugar de abrazaros. Besó la cabeza de Lucas, luego la de Ethan, luego la de Noah. Tenía miedo de quereros y luego perderos como perdí a vuestra madre, miedo de tener esperanzas y sentirme decepcionado, miedo de acercarme y no sobrevivir al dolor. Marcus respiró temblando. Pero me equivoqué. Estuve equivocado durante 2 años. Necesitabas a tu padre y yo no estaba ahí. Lucas se movió en los brazos de Marcus. El niño levantó la mano y tocó la mejilla de su padre. Sus pequeños dedos rozaron la piel mojada por las lágrimas, como si Lucas intentara limpiar el dolor de su padre. Marcus cerró los ojos y un sollozo brotó de su garganta. Su hijo, el niño que según el médico no podía sentir, no podía entender, lo estaba consolando, diciéndole de la única manera que podía que todo estaría bien. Sofía se apartó en silencio. Sintió que era un momento privado entre padre e hijos, sin lugar para extraños. Ella había hecho su parte. Ahora era el momento de que Marcus y sus hijos repararan lo que se había perdido. Pero cuando se levantó para alejarse, Ethan extendió hacia ella un pequeño brazo, abriendo los dedos como si quisiera atraparla y hacerla volver. Entonces Noah hizo lo mismo. El más pequeño, el más débil, extendió la mano hacia Sofía con una determinación que ella nunca había visto antes en él. Sofía se quedó paralizada, mirando a los 2 niños que se acercaban a ella. Las lágrimas volvieron a brotar, calientes en sus ojos. Marcus levantó la vista y vio a Sofía allí de pie. Vio a sus hijos llamándola. Extendió la mano y le agarró la muñeca. «Quédate», dijo, con voz áspera pero segura. «Eres parte de esta familia». Sofía lo miró, luego miró a los 3 niños, se arrodilló y al instante Ethan y Noah se inclinaron hacia ella, mientras Lucas permanecía en los brazos de Marcus. 4 personas en el suelo abrazándose, llorando y riendo al mismo tiempo. Margaret estaba de pie en la puerta de la sala, con ambas manos sobre la boca y los hombros temblando de emoción. Había servido a la familia Kane durante 20 años. Había visto a Victoria entrar en esta casa como una novia recién casada. Había visto la alegría cuando Victoria anunció que estaba embarazada. Había visto el dolor cuando se llevaron a Victoria. Y ahora estaba viendo un milagro. «Lady Victoria», susurró Margaret, con lágrimas corriendo por su rostro envejecido. «Ella está observando». «Señor, sé que ella está observando». Marcus levantó la cabeza. Sus ojos se dirigieron al techo, luego a la ventana, donde la luz del atardecer se derramaba como oro cálido. Y en ese momento sintió la presencia de Victoria. No era un fantasma ni una alucinación, sino su amor, que seguía allí, envolviéndolo a él y a sus hijos. «He cumplido mi promesa», susurró Marcus como si le hablara a alguien que nadie más podía ver. «Saben cómo amar, no cómo temer». Miró a los 3 niños en sus brazos y luego a Sofía, la mujer que había llegado como una deuda y se había quedado como un milagro. «Victoria te querría», le dijo Marcus a Sofía. «Estaría agradecida por todo lo que has hecho por nuestros hijos». Sofía sonrió entre lágrimas. «Creo que ella me envió», dijo en voz baja. «Quizá así es como cuida de ellos cuando no puede estar aquí». Marcus no respondió, solo apretó la mano de Sofía y miró a los 3 niños que descansaban plácidamente en sus brazos. Lucas estaba dormido, agotado tras el esfuerzo de caminar. Ethan parpadeaba lentamente, luchando por mantener los ojos abiertos, pero estaba demasiado cansado. Noah llevaba un rato con los ojos cerrados, pero su boca esbozaba una leve sonrisa. 4 personas en el suelo del salón, 3 pequeños milagros. Una familia rota que por fin se completaba. Había pasado una semana desde el día en que ocurrió el milagro. Una semana en la que la vida dentro de la mansión Kane había cambiado por completo, por dentro y por fuera. Marcus ya no se sentaba en su despacho a las 2 de la madrugada viendo las cámaras. No lo necesitaba. Todas las noches dormía en el sofá de la sala de terapia, a solo unos pasos de las camas de sus hijos. Si uno de ellos lloraba, él era el primero en acudir. Si uno de ellos se despertaba, él era la primera cara que veían. Las pantallas de las cámaras de su oficina seguían allí, pero estaban acumulando polvo. Marcus Kane ya no necesitaba ver a sus hijos a través de una pantalla.
Los veía con sus propios ojos, los tocaba con sus propias manos, los amaba con su propio corazón. Una tarde, Marcus llamó a Sofía a su oficina. Ella entró inquieta, sin saber qué quería él. Estaba de pie junto a la ventana. La luz del sol iluminaba su rostro, que mostraba menos tensión que un mes atrás. Tu deuda ha sido borrada, dijo Marcus, volviéndose para mirarla. Eres libre. Sofía se quedó quieta. Lo miró fijamente, sin estar segura de haber oído bien. ¿Quieres decir que debería irme? Marcus se acercó. Sus ojos grises ya no eran tan fríos como el primer día que ella llegó. Ahora eran cálidos, honestos, y tenían algo que parecía preocupación. No, quiero que te quedes. Hizo una pausa como si buscara las palabras adecuadas. No como personal, como familia. A Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. Familia, una palabra que no había oído desde que murió su madre. Algo que creía haber perdido para siempre. Empezó a hablar, pero se le quebró la voz. Marcus extendió la mano y le tomó la suya. Salvaste a mis hijos. Me salvaste a mí. Este es tu hogar, Sofía, si así lo deseas. Sofía asintió con la cabeza, con lágrimas resbalándole por las mejillas. Sí, quiero quedarme. Esa noche, por primera vez en 2 años, se utilizó el comedor de la mansión. Margaret había pasado todo el día preparándolo. La mesa estaba cubierta con un mantel blanco, se encendieron velas y se colocaron 3 tronas especiales junto a la mesa para los niños. Marcus se sentó a la cabecera, con Sofía a su derecha y Margaret a su izquierda. Lucas, Ethan y Noah se sentaron en sus tronas, cada uno con un pequeño cuenco de gachas y comida blanda cortada en trocitos. La cena fue un caos. Lucas se derramó las gachas sobre la camisa. Ethan tiró la cuchara al suelo 3 veces. Noah decidió que untarse la comida en la cara era más interesante que comérsela. Marcus, el hombre que una vez había dirigido un imperio criminal con mano de hierro, estaba sentado allí con gachas en el hombro de su traje, tratando de convencer a Noah de que la comida debía ir en su boca. Y se rió. La risa de Marcus llenó el comedor, mezclándose con los balbuceos de los niños, las risitas tranquilas de Sofía y Margaret regañándolos con cariño, diciéndoles que esto era la cena, no un campo de batalla. La habitación estaba ruidosa, desordenada, llena de vida. Danny se detuvo justo cuando terminaba la cena. Se quedó en la puerta, observando a Marcus limpiarle la cara a Noah, mientras Sofía intentaba quitarle la comida del pelo a Ethan. Margaret salió y se colocó junto a Danny. Nunca lo había visto así, dijo Danny, con voz baja e incrédula. Margaret sonrió con lágrimas brillando en sus ojos. Este era el hombre en el que estaba destinado a convertirse. Lady Victoria siempre lo supo. Danny asintió y no dijo nada más. Solo se quedó allí observando a su jefe, el hombre más temido de Chicago, riéndose con sus hijos y compitiendo por la toalla con una joven. Una mansión que había sido una tumba durante 2 años por fin se estaba convirtiendo en un hogar. 3 meses más tarde, la habitación infantil de color amarillo pálido que Victoria había diseñado volvió a abrirse por fin. Las cunas habían sido sustituidas por 3 camitas preciosas dispuestas en semicírculo, tal y como Victoria había soñado, para que los niños pudieran verse cuando se despertaran. El mural de la luna y las estrellas había sido limpiado de polvo y brillaba cada noche bajo una suave luz nocturna. Lucas, Ethan y Noah dormían ahora aquí, en la habitación que su madre había construido con todo su corazón. Cada mañana Marcus entraba en la habitación, se sentaba junto a cada cama y despertaba a cada uno de sus hijos. ¿Listo para caminar hoy, hijo?, les preguntaba cada día. Y cada día la respuesta llegaba en forma de sonrisas y pequeños brazos que se alzaban para que los cogieran. Lucas y Ethan ya podían dar unos pasos sin que nadie los sostuviera. Los pasos aún eran vacilantes, aún inestables, pero eran suyos. Noah, el más pequeño, todavía necesitaba la ayuda de alguien para caminar, pero estaba mejorando a su manera. Y para Marcus, cada pequeño paso que daba Noah era una gran victoria. Esa tarde, la luz dorada del sol inundaba las ventanas de la sala de estar y se derramaba sobre el suelo de madera como una alfombra de luz. Marcus estaba sentado en el suelo con sus 3 hijos a su alrededor.
Lucas jugaba con bloques de madera de colores. Ethan intentaba alcanzar una pelota que había rodado fuera de su alcance. Noah yacía recostado contra el pecho de su padre, con los ojos marrones mirando al techo en tranquila paz. Sofía estaba sentada junto a Marcus, con el hombro ligeramente apoyado contra el suyo. En la pared opuesta, la fotografía de Victoria había sido colgada de nuevo. Ella sonreía desde el marco, con sus cálidos ojos marrones, como si aún velara por su familia. Y justo al lado de esa foto se había colocado una nueva fotografía. Marcus, Sofía y los 3 niños, una nueva familia. Lucas dejó de jugar de repente. Levantó la mirada hacia la pared y fijó los ojos en la foto de Victoria. Luego levantó la mano y señaló, y un sonido se escapó de sus pequeños labios. «Mamá». Marcus se quedó inmóvil. Su corazón pareció saltarse un latido. Miró a su hijo, luego a la fotografía de Victoria y luego de nuevo a su hijo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Así es, hijo mío», susurró Marcus con voz quebrada. «Esa es mamá. Mamá te quiere mucho». Sofía buscó la mano de Marcus. Él tomó la de ella y la apretó con fuerza. Y en ese momento, sentado en el suelo del salón con sus 3 hijos y la mujer que le había salvado, Marcus Kane miró la fotografía de Victoria y susurró en su corazón. Victoria le había pedido que dejara que sus hijos aprendieran el amor, no el miedo. Le había llevado 2 años, una mujer destrozada y 3 pequeños milagros, comprenderlo. Pero al fin lo había hecho. Los milagros no piden permiso. Solo necesitan a alguien lo suficientemente valiente como para creer que pueden suceder. La historia termina aquí hoy, pero su mensaje perdura. A veces, la vida nos empuja a los rincones más oscuros, donde la esperanza parece un lujo y la fe se convierte en una carga. Pero recuerda esto, incluso en la oscuridad más densa, la luz siempre encuentra la manera de entrar. Marcus perdió a su esposa, casi perdió a sus hijos y casi se pierde a sí mismo en el dolor. Pero lo recuperó todo gracias a una cosa muy simple: atreverse a abrir su corazón y volver a amar. ¿Y tú? ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Ha habido algún momento que te haya llegado al corazón? ¿Hay algo en esta historia que te haya recordado a tu propia vida? Comparte con nosotros en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber lo que sientes en lo más profundo de tu corazón. Si esta historia te ha emocionado, dale al botón me gusta y comparte este video con cualquiera que creas que necesita escucharlo. A veces, la historia adecuada en el momento adecuado puede cambiar todo un día, incluso toda una vida. Y si aún no te has suscrito al canal, haz clic en suscribirse y activa las notificaciones para no perderte las conmovedoras historias que te traemos cada día. Por último, deseamos a todos los que veis este video buena salud, una vida alegre y un espíritu tranquilo cada día. Gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta historia. Adiós. Nos vemos en el próximo video.